Bien, gozosos en el Señor, listos para el estudio que tenemos por delante. ¿Okay? Sé que algunos hoy día han estado en el Callao, yo no pude ir por algunas razones, pero estuvo un grupo de hermanos ahí, gracias por ir, el esfuerzo que han hecho. Hoy día tenemos 2 bautismos también, hace un frío, pero bueno, vamos a ver cómo los calentamos ahí un poquito, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a la meditación. Estamos estudiando lo que es el fundamento del estudio de la Biblia, lo que le llamamos doctrina de la Biblia. Algo para repasar brevemente, ¿ok? ¿Qué significa doctrina? Doctrina significa enseñanza, no se olvide eso. Cuando alguien habla acerca de vamos a estudiar la doctrina, ¿qué estamos diciendo? Vamos a estudiar la enseñanza. Cuando hablamos de doctrina de la Biblia, ¿qué estamos queriendo estudiar? La enseñanza de la Biblia. O qué dice la Biblia sobre sí misma. La semana antepasada vimos lo que era la autorrevelación. ¿Se acuerdan de eso? Y vimos que existen 2 maneras de revelación. Existe lo que se llama revelación general. ¿Eso cuál es? Revelación general, ¿cuál es? La creación. La creación es la revelación general de Dios. Y está lo que es revelación específica. Y vimos que a lo largo de la historia han habido diferentes formas de revelación específica. Ha estado, por ejemplo, el Urim y el Tumim, ¿se acuerdan? Suertes, sueños, visiones, apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Pero creemos que el día de hoy, la revelación de Dios por la cual Él se comunica con sus hijos, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Es principalmente la palabra de Dios. Esta es la base y es suficiente. Hay personas que dicen que tienen otras experiencias, son experiencias de personas. No puede usted decir que esa experiencia aplica a todos, no puede decir que esa experiencia tiene que ser de todos, no lo hace más espiritual su experiencia, ni puede usted llevar su experiencia al nivel de la Escritura, de la palabra de Dios. Es decir, la autoridad suprema y suficiente para el estudio, desarrollo cristiano, ¿cuál es? La Biblia. Okay, es la Biblia. Y en eso nos basamos. Ahora, vamos a estudiar en esta tarde, vamos a empezar a estudiar, porque no vamos a cubrirlo todo, el concepto bíblico de lo que es inspiración. ¿Qué significa la inspiración de las Escrituras? Permíteme decirle esto. La doctrina de la inspiración, y no sé si podemos ponerlo esto en la pantalla, ahí no sé qué están haciendo, están jugando, dejen de jugar y ya pongan en la pantalla. No sé, en cuanto a lo que es doctrina de inspiración, quiero que entiendan esto, es el fundamento de las doctrinas. ¿Por qué es la doctrina de la inspiración el fundamento de las doctrinas? ¿Por qué diríamos eso? Ahí dice, este es el punto de estudio fundamental con relación a la doctrina de la Biblia. ¿Por qué la inspiración de las Escrituras sería el fundamento? Si no hay doctrina de inspiración, colapsa todo el cristianismo. Colapsa todo. ¿Eh? Ahora, ¿por qué? Porque Dios inspira. Cuando hablamos de doctrina de inspiración, estamos diciendo que Dios es de quien vienen las Escrituras, ¿correcto? Si nosotros negamos, rechazamos o malinterpretamos la doctrina de la inspiración, entonces todo lo que es la fe cristiana colapsa. Pero si la Biblia genuinamente es el libro que ha sido dado por Dios, inspirado por Dios, entonces podemos tenerlo como sustento, base, fundamento para lo que es nuestra fe y práctica. ¿Esto les han dado para que lo puedan tener ellos? ¿No lo tienen? ¿Puedes pasárselos al WhatsApp, Freddy, porfa? Y las respuestas, les mandé uno con las respuestas. ¿Lo tienen con las respuestas? Ok. A Samuel lo tiene. Si le puedes pedir, por favor, que te lo dé, porque si no, les queda en blanco el espacio ahí. Este es el punto del estudio fundamental, entonces, con relación a la doctrina de la Biblia. La doctrina de la inspiración, ¿qué nos enseña? Que la palabra de Dios proviene directamente de Dios. Entonces nos enseña que este libro viene directamente de Dios. Ya no estamos en una época donde esto ha sido un tema de lucha o debate, pero permítame decirle que es probable que en las siguientes décadas se convierta una vez más en un tema de debate o de lucha. En el primer siglo, después de Cristo, en el primer siglo de la iglesia, diríamos, fue un tema de debate, con decirle que hubieron personas que dieron su vida por defender la verdad de que este libro es palabra de Dios y no es palabra de hombres. En 1800 hubo una ola grande
de oposición a que este libro era palabra de Dios. ¿Saben por qué? ¿Qué empezó a crecer en 1800? Esto es historia universal. ¿Qué filosofías? ¿Se acuerdan un poco de sus años en el colegio? Hace décadas algunos. ¿Se acuerdan? ¿Qué filosofías? ¿Alguien? Partían con una cuna en lo que se llamaba el racionalismo. Empezaba a haber mucho racionalismo. Todo tenía que ser entendido por la mente, la razón, la mente humana. Entonces, ¿qué sucede? En la Biblia hay porciones que no son entendibles con la mente humana. ¿Por qué? Porque son milagros, son sobrenaturales, no pueden ser explicados con razón humana. Entonces, ¿qué decían? Eso es místico. Por ejemplo, ¿qué decían de Adán y Eva? Es un mito. Entonces, poco después de eso, ¿qué apareció en los 1800? Una teoría que hasta ahora enseñan en la universidad. Teoría de la evolución. Teoría de la evolución nace, crece, se fundamenta y avanza. ¿Por qué? Porque empieza a haber un desarrollo hacia el racionalismo. Entonces, ¿qué es lo más lógico? La evolución. Porque eso de la Biblia no tiene mucho sentido científico. Y en 1800 Dios usó a muchos predicadores del oeste, especialmente pastores y maestros de la Biblia en Estados Unidos. Hubo un grupo grande, fueron como casi 18 de ellos que se unieron para simplemente, prácticamente dedicar sus vidas y ministerios a enseñar por doquier acerca de lo que es la inspiración de las Escrituras, lo que bíblicamente es esto, para que la iglesia mantenga su fe y fundamento en la doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿Okay? Entonces quiero que usted entienda que cuando hablamos de esta doctrina de la inspiración, no estamos hablando de una doctrina menor, no estamos hablando de una doctrina negociable. Esta es una que es no negociable. Van a haber doctrinas que vamos a estudiar que podemos decir que son doctrinas negociables. Por ejemplo, usted dice, yo creo en niveles de ángeles, que está el arcángel y debajo de él está pues el serafín y después el querubín y después el ángel. Dices tú, bueno, wow. Y otro dice, no, yo no creo, simplemente creo que son diferentes posiciones. Bueno, son doctrinas negociables. Es decir, la Biblia no habla con claridad sobre eso, no peleemos sobre eso. Pero doctrina de la inspiración de las Escrituras es una doctrina no negociable. Es decir, este es un fundamento de la iglesia cristiana. De toda iglesia que tiene este libro como autoridad, esa es una doctrina fundamental. Doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿Están conmigo? Hasta ahí. Entonces, esto es bien importante. A medida que nosotros vamos a ir estudiando, vamos a ver que algunos creen que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas. Sin embargo, la Biblia misma enseña que toda la Escritura, y no tienen esto creo yo todavía en sus teléfonos, pero toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Cuál es el texto lema? La doctrina de inspiración es una doctrina cristiana. Para que sea una doctrina cristiana, tienen que encontrar un fundamento, ¿dónde? En la Biblia. Es decir, si no hay texto bíblico, no podemos creerlo. Tiene que haber un texto bíblico que estipule que este libro es inspirado por Dios, si no, estamos creyendo un credo humano. ¿Me dejo entender? ¿Alguien sabe el verso lema de la doctrina de la inspiración? Es el verso fundamental de la doctrina de inspiración. Ese no me lo sé, ese no lo he escuchado últimamente. Segunda de Timoteo, ¿qué versículo? Capítulo 3, 16 y 17. Bien, ok, entonces en su capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto es bien importante. Ahora, yo quiero que entienda usted que en la Academia Bíblica estamos estudiando, ¿no? Ese proceso de estudiar, aprendiendo. Y yo le quiero animar a esto, y ojo, no me malinterprete con lo que le voy a decir, pero hay personas que les gusta memorizar versos, pero hay personas que les gusta memorizar versos solamente de los versos que te hacen sentir bien. ¿Me están entendiendo o no? ¿Saben de lo que estoy hablando o no? ¿O soy yo el único que le pasa eso? ¿Te gusta memorizar ese donde Él tiene planes perfectos para ti, de bien y no de mal? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Eso saben de memoria, ¿verdad? ¿Te gusta memorizar también ese versículo que te dice por ahí que no te desamparará, no te dejará? Te sostiene con la diestra de su justicia. Esos son mis versículos favoritos. Lema, en mi pared, en mi cuadro, ahí está, grandote, dices tú. Ya, eso es bueno. Pero, ¿qué sucede? Si tú no aprendes a tener los textos fundamentales de la doctrina, de la fe cristiana, por lo menos la referencia en mente,
tu cristianismo es emotivo y sentimental meramente. ¿Me dejo entender? Tienes que tener base para lo que estipulas y lo que crees. Desde el momento en que tú dices, este libro es palabra de Dios, tú tienes que tener, desde el momento que dijiste eso, tú tienes que tener una defensa para decir eso. ¿Por qué dices eso? Ahora ustedes ya saben un versículo. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice el texto bíblico? Alguien que lo lea en voz potente. Alguien, cualquiera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, entonces dice ahí, toda la escritura fue inspirada. Ahí está clarito, ahí está. Toda la escritura fue inspirada, dice el texto, ¿ok? La Biblia nos enseña que los hombres que Dios usó fueron guiados por Él para escribir los textos originales. Los que son miembros de la iglesia, y hay otros aquí que no son miembros de la iglesia, pero en el WhatsApp les acabo de pasar yo mismo, porque no veo que les llega, les acabo de pasar el material del maestro, ¿ok? Lo tienen los espacios llenos, para que puedan seguirme. Y si usted no es miembro de la iglesia y ve aquí a personas que usted conoce que no son miembros, páseles por favor, ¿ok? El documento, ¿ok? No les cobre, algunos están queriendo cobrar, ahí he visto ya. ¿Ok? Ya, entonces, el texto nos enseña que Dios usa hombres, por ende podríamos definir la doctrina de inspiración como la doctrina que enseña que la palabra de Dios en su totalidad fue dada por Dios por medio de hombres que Él guió para que cada palabra quede en los manuscritos originales en el idioma que Él los dio. Ahora, ya hablamos de esto antes. ¿En qué idioma se dio las Escrituras? ¿El Nuevo Testamento en qué idioma fue? Griego. ¿Antiguo Testamento? Hebreo y arameo, ¿ok? Principalmente hebreo. Es una pequeña porción que tiene arameo. Y el Nuevo Testamento fue dado en griego. Dios inspiró esos textos originales. Pero para poder entender lo que es la doctrina de inspiración, hay que tener una definición básica, concreta de lo que es la doctrina de inspiración. Entonces ahí ustedes tienen en sus materiales, lo están viendo, y aquí quizás también avanzamos uno más aquí. La palabra inspiración, quiero que vayamos ahí, donde dice definición. ¿Están ahí? ¿Tienen en sus materiales? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok, bien. La palabra inspiración viene del griego y es una palabra que es teofneustos. Ahora usted dice, en esta iglesia, ¿para qué me he metido que me enseñan cosas raras? ¿Ok? Teofneustos. Ahora yo quiero que usted se acuerde de teofneustos. Ahora usted, ¿por qué de teofneustos? Teofneustos es griego el griego que tenemos para la palabra inspiración. Pero esto es bien interesante, porque teofneustos viene de dos palabras. Es una palabra conjunta, tiene dos palabras. Teo, ¿qué significa teo? ¿Has escuchado eso antes? Dios, ¿verdad? Teo, Dios. Teología, el estudio de Dios. Teo significa Dios. ¿Y qué significa neustos? ¿Has escuchado del neumólogo? Ya, es la misma raíz. Es la misma raíz. Es soplo, es aliento, es respiro. Es una palabra que también se usa para aire en el griego. Entonces, teofneustos, ¿qué quiere decir? En el español lo tradujeron inspiración, pero realmente no es inspiración como nosotros usamos la palabra inspiración hoy en día. Porque a veces pensamos en inspiración como que me inspiré para hacer esto. Tuve la inspiración para hacerlo. La palabra inspiración en el griego que Dios dio es teofneustos. Y teofneustos lo tienen ahí en sus materiales, que significa expirada por Dios. Es decir, que sale del aliento de Dios. Es como decir respirada por Dios. Hablada por Él mismo, dada por Él mismo, sale de su propio aliento. ¿Por qué la Biblia usaría esa palabra? Porque esta palabra estipula esta verdad. La Biblia no viene, por más que algunos quieran decir, eso lo escribió Pablo, eso lo escribió Pedro, eso lo escribió Juan. La Biblia, Dios usó a hombres, no lo negamos. Pero la Biblia viene directamente de la esencia de Dios, del aliento de Dios. ¿Me están entendiendo? Eso es bien importante, porque no hay manera de poder objetar contra esa verdad. El texto dice, toda la Escritura es inspirada por Dios.
toda la escritura viene del aliento de Dios. Entonces, te deja claramente las puertas cerradas a que tú puedas decir, no, pero esto de acá no viene de un hombre. No, no viene de un hombre. Vino directamente, fue dado directamente de Dios. Eso es bien importante. Ese es el significado que tenemos para la palabra inspiración en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice el versículo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no le quede duda a usted. Va a haber críticos. Va a haber gente que va a decir, no, pero mire, esto es debatible, que le haya dado Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura viene del aliento de Dios. Es inspirada por Él. Esta es la base bíblica para el credo que establece que la Biblia no es de origen humano, sino divino. Entonces no tiene origen humano. No es origen humano. Es origen divino. Pero entramos ahora a una problemática para la mente de algunos. Pero hombres escribieron. Ya, hombres escribieron. No lo negamos, hombres escribieron. Pero tienes una base ya. ¿Cuál es tu base? Que el origen es Dios, el origen es divino. Ahora, ¿cómo se usaron a hombres? Estudiémoslo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La inspiración también, esa palabra inspiración en la definición, también es el acto sobrenatural. Esto es un acto sobrenatural por el cual el Espíritu Santo mueve y guía a los autores humanos de la Escritura. Ahora, en sus Biblias, vayan a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver en los versos 20 y 21. ¿Ok? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiere leer con voz potente? Ahí atrás, gracias. Los santos, muchas gracias, los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? ¿Qué dice ahí en la Biblia? Siendo inspirados. Entonces ahora tienes un problema. Porque tú dices, o sea que los santos hombres de Dios también fueron del aliento de Dios. Como que no encaja eso, ¿no? Porque ya vimos que la palabra inspiración en 2 de Timoteo, ¿cuál es en el griego? Theos neustos. Esto es bien interesante. Este es el problema con traducciones a veces. Es que la palabra que tú y yo en el español tenemos, inspiración, en 2 de Timoteo, en el griego, en el original, es una palabra distinta a la que aparece en 2 de Pedro. Porque en Pedro, ¿qué palabra aparece? Aparece una palabra que es feró. Y feró, si le cambias la E a la A para el sonido, el transliterado al español, ¿qué te suena? Cambia la E por la A, feró. Faro. ¿Qué hace el faro? Es bien interesante esto. La palabra en el griego es totalmente distinta en 2 de Timoteo y en Pedro. En 2 de Timoteo la palabra es theos neustos, es decir, ¿qué proviene del aliento de Dios? La Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Los santos hombres fueron inspirados. Ellos también vienen del aliento de Dios. No, porque ahí en ese pasaje la palabra no es theopneustos, la palabra es feró. Y la palabra feró en el idioma original es la palabra fueron guiados, fueron movidos. Y la idea de la palabra en su uso es un barco que está siendo llevado por las olas, por el viento. Es decir, que está siendo guiado completamente, movido completamente. Esto es bien importante que tú lo tengas en mente. Porque la Biblia en el español usa la misma palabra inspiración, inspiración. Pero son dos significados distintos que tú tienes que entender. Dios usó y guió a santos hombres, dice el texto bíblico, lo leyó la hermana. Dios usó y guió a santos hombres. Pero los santos hombres no fueron theopneustos.
¿quién es o qué es lo que tiene el poder del aliento de Dios? La palabra. Los hombres fueron guiados. Los hombres fueron movidos a escribir lo que Dios quería que ellos escribiesen. Fue un acto sobrenatural, es un acto milagroso que Dios hizo. Pero el poder y el aliento de Dios, ojo, la palabra aliento, por si acaso, es una manera en el hebreo de hablar de que la vida y existencia está ahí. La vida y existencia, el aliento, ¿dónde está? No estaba en Pablo, no estaba en Pedro, no estaba en Moisés, no estaba en ellos. Ellos fueron movidos y fueron guiados. Pero ¿qué contiene el poder, el aliento, la vida de Dios para nosotros? Su palabra. Eso es en raíz la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Es una doctrina cardinal de la fe cristiana. Sin inspiración de las Escrituras, no hay cristianismo. Porque si este libro fue escrito por hombres, entonces no hay razón por qué creerlo. No hay razón para poder obedecerlo, no hay razón para poder tenerlo como nuestra autoridad. Entonces, Dios mueve y guía a los autores humanos de las Escrituras. Fueron aproximadamente, ¿cuántos autores humanos? Sabemos que el autor divino es Dios, la fuente es Dios, pero ¿cuántos hombres usó Dios aproximadamente? ¿Alguien sabe? Ya, bien, 40, aproximadamente 40 autores humanos que Dios usa. Ahora, estos 40 autores humanos que escribieron dentro de un periodo de ¿cuántos años aproximadamente? ¿Cuánto? 1600, 1500 dicen otros. Ya, 1550 para que no peleen. ¿Okay? El promedio es 1500. 1500. ¿Por qué? Porque calculamos Moisés. Moisés, a veces es difícil recordar las fechas, ¿no? Pero una manera fácil a veces, o no fácil, pero más sencilla es Abraham. Abraham, 2000 antes de Cristo. Después de Abraham, 1400, Moisés. 1000, David. Cristo, y bueno, estamos ahora. Entonces, ¿quién escribió el Pentateuco? Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quién escribió la ley? Moisés. 1400 aproximadamente. ¿Y quién escribió el último libro que tenemos en la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos? ¿Cuándo lo escribe, más o menos? Cerca al 100, 96, 98 después de Cristo. Entonces, si sacas la matemática ahí, te da como 1500, 1550 para estar todos en paz. ¿Okay? Entonces, aproximadamente dentro de 1500 años de tiempo, Dios ha usado 40 hombres para escribir y dejar escrito, redactado las Escrituras. Ahora, no lo vamos a ver ahorita, pero lo voy a mencionar después, más a detalle, pero te lo menciono ahora de manera rápida. Lo que es impactante de esto es que los 40 autores humanos son de diferentes regiones, de diferentes civilizaciones, y escriben en periodos distintos. Y los 40 mantienen una unidad temática de pensamiento. Ahora, dime si eso no es sobrenatural. Que tengas más de 40 autores humanos que escriben en diferentes civilizaciones, diferentes épocas, y escriben con la misma unidad de pensamiento. Ya, no hay una manera de explicarlo a menos que digas que es Dios. O a menos seas un agnóstico o ateo que rechace a Dios y quieras decir que no, todo fue una confabulación de los apóstoles y escribieron todo, ellos se juntaron y escribieron todo. Ojo, eso dicen hoy en día algunos. Dicen que se juntaron los apóstoles y sus seguidores en el primer siglo y escribieron todo. Es una locura eso. Una locura eso, ¿por qué? Porque la ley, el Antiguo Testamento, ya estaba escrito antes de ellos. Entonces, hay cosas que la gente dice y no tiene sentido, la verdad. Ahora, lo triste, ¿cuál es? Que en las iglesias cristianas se está metiendo esto. Se está filtrando estas falsas enseñanzas que dicen que solamente algunas partes de la Biblia son inspiradas, que la Biblia contiene muchos errores. Ahora, este es el punto que quiero que entiendas, por lo menos hasta este momento. Si este libro viene del aliento de Dios, ¿ok? Si viene del aliento de Dios, ¿puede tener error? No, porque viene de Dios que no tiene error. ¿Puede fallar? No, no puede fallar. Y si viene de Dios,
y dice, según 2 Timoteo, que es útil para todo lo del crecimiento cristiano, ¿es suficiente entonces? No necesitas más. Este libro es suficiente. Es tu base para fe y práctica. ¿Okay? Entonces, esto tenemos en Doctrina de Inspiración. Hay algunos versículos que vamos a considerar. Está 2 Timoteo 3:17, ya lo pusieron ahí. Toda la escritura, o toda escritura es, y pongan ahí, lo tienen en sus materiales, ya ustedes creo, les lo mandé, es teofneustos, inspirada por Dios. ¿Ok? Sale del aliento de Dios. Toda escritura es de Dios, viene de Dios, proviene de Dios. Segunda de Pedro 1, del 20 al 22, no leímos el 22, pero los hombres hablaron siendo guiados. La palabra feró, es la palabra para guiados. Fueron guiados, fueron movidos a escribir lo que Dios quería que ellos escribiesen. Jeremías 1:9, ¿qué dice? Que Dios pone sus palabras en la boca del profeta. Tú lees los profetas. ¿Cuántos profetas hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos se acuerdan del ejercicio que hicimos? 5, 12, 5, 5, 12. 4, 1, 21, 1. ¿Se acuerdan o no? Algunos ya no se acuerdan ya. ¿Okay? Vamos a hacerlo esto la próxima vez con castigo. El que no lo sabe se va a la piscina. ¿Okay? ¿Y los profetas del Antiguo Testamento cuántos eran? 17. Los 17 profetas del Antiguo Testamento, ninguno de ellos empieza diciendo, este es mi mensaje a ustedes. Ni uno. Ni uno de ellos dice eso. Todos dicen la profecía que recibí, la carga que recibí, el mensaje que recibí, la voz que Dios me dio, etc. El mensaje que Dios me dio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los profetas no hablaban a título personal, sino que hablaban la palabra de Dios. Ojo, los profetas no hablaban sus experiencias, hablaban las cosas que Dios les decía que le diga a la gente. Eso es muy distinto a los falsos profetas que aparecen hoy en día en la televisión y otros lugares. Que se paran ahí y dicen, yo tuve esta experiencia y esta experiencia me ha dicho esto para ustedes. Eso es falso. Nunca en la Biblia, un profeta habló así. El profeta recibía el cargo directamente de Dios. El cargo me refiero a la profecía, directamente de Dios. Y esa profecía él la comunicaba como Dios la dijo, nunca según su interpretación. Ahora, ¿quieres una base para eso? En Pedro, en el texto que leímos en Pedro, tú lo puedes leer después, léelo desde el versículo 15 después, y te vas a dar cuenta de algo. Que Pedro, en pocas palabras lo que dice en esos versículos es, ¿se acuerdan que yo estuve en la transfiguración? Dice Pedro, ¿te acuerdas de Mateo 17 que estuve en la transfiguración? Lo que yo viví en la transfiguración no es igual de poderoso que la palabra de Dios. Eso dice Pedro mismo. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Yo tuve una experiencia con Dios, la transfiguración, pero esa experiencia no es importante y valiosa para ustedes en mi interpretación, porque la profecía no es de interpretación privada, dice el versículo. Lo que importa es lo que Dios ha dado para todos. Por eso tengamos cuidado con basarnos en nuestras experiencias, en las cosas que podemos percibir y vivir. Jeremías 1:9. Éxodo 24:4. Moisés escribió todas las palabras de Dios, dice el texto. Él lo escribió lo que Dios, pero esa parte creo que mejor lo pongo de esta manera. No, todas las palabras que Dios dio, sin excepción. Todas las palabras que Dios dio quedaron escritas directamente por Dios. Avanzamos unos más. Mateo 5:18. Vamos a ver para que lo entiendan. Algunos quizás no lo han entendido todavía, pero Mateo 5:18, Cristo Jesús está en el Sermón de la Montaña, enseñando, Sermón del Monte le dicen muchos, ¿no? Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, pregunta, ¿cuándo van a pasar el cielo y la tierra? ¿Han leído Apocalipsis? Al final de todo. Es decir, al final de todo va a pasar el cielo y la tierra y va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo, es lo que dice la Biblia. Pero hasta ese entonces, porque hasta que pase eso, ¿qué dice la Biblia? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora esto es bien interesante, porque tú lees en español y dices una jota. ¿Por qué la jota? No es la jota que tú y yo pensamos. La jota es una transliteración del lenguaje hebreo. La jota, iota se llama en el hebreo. La iota es el marcador diferencial más minúsculo que hay en el idioma hebreo.
O sea, es una pequeña línea que diferencia palabras en el idioma, letras en el idioma hebreo. Una pequeña línea que marca una diferencia grande en el idioma hebreo. A nosotros eso no lo percibimos porque no es como gran cosa, pero en el hebreo esa J es una pequeña, como una tilde, de nuestra tilde en español, pero que se usa al costado de letras para diferenciar algunas letras de otras. Y en el hebreo ese es el símbolo más pequeño en la gramática. A eso se refiere. Ni una J está diciendo ni lo más pequeño que hay en el uso del idioma hebreo. Ni una iota, ni una tilde. Y la tilde la tilde es la varita esa, la iota es la letra más pequeña en el idioma hebreo. La iota es como la I latina, a eso se hace la transliteración, es la letra más pequeña del abecedario hebreo. Y la tilde es esa barrita chiquita que ellos tienen. ¿Qué está queriendo decir el versículo? Ni lo más pequeño de lo que Dios ha dado, las palabras que Dios ha dado, va a pasar. Pone mucho énfasis en eso. ¿Okay? Pone mucho énfasis en eso. Y miren el versículo, Juan 17, tu palabra es verdad, santificados en tu verdad. Apocalipsis 22, 18 y 19 es un texto bien importante para nuestro tema de inspiración. ¿Qué dice el texto? Advierte contra añadir o contra quitar. Tengan cuidado con escuchar, seguir a personas que andan por ahí llamándose apóstoles o profetas y de pronto dicen ciertas cosas y uno dice, oye, eso suena bien, ten cuidado, no es bíblico. ¿Pueden haber apóstoles hoy en día? No pueden. ¿Por qué? Porque el apóstol era una persona que era directamente comisionada por Cristo resucitado. Ese es un patrón bíblico que se basa en la exégesis bíblica. No tenemos ya eso. Y otro es una persona que se atestiguaba su ministerio por el poder sobrenatural del Espíritu Santo en la persona. No tenemos eso tampoco hoy en día. Pueden haber profetas hoy en día. La profecía cerró con Juan en la isla de Patmos. Si viene un profeta y dice, yo tengo un nuevo mensaje para la iglesia el día de hoy, usted abre su Biblia, abre Apocalipsis y lee ahí y el texto dice, maldito el que añada o quita. Si se aparece alguien hoy en día y dice, yo tengo una profecía para la iglesia el día de hoy, esta es la profecía, tú huyes de ese lugar. Ni siquiera consideras si lo que dice suena bien, no interesa si suena bien. ¿Por qué huyes? Porque no puede haber nueva profecía. No puede haber. Hablamos la semana pasada, hay personas que tienen sus experiencias, vivencias, todo eso, respetamos. Pero no puede haber nueva profecía para la iglesia el día de hoy. Es decir, no puede haber alguien que diga, tengo un mensaje para todos ustedes el día de hoy. Dios me ha dicho que todos ustedes, y digo lo que quiero. Falso. ¿Cómo sabemos que es falso? Porque Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que no se debe añadir ni quitar a lo que ya se ha dado. Esta es una base de inspiración. ¿Okay? Podríamos hablar más de esos puntos, pero vamos a parar ahí porque ya se me acabó el tiempo. ¿Okay? La semana que viene vamos a continuar viendo algunas posturas de inspiración. Tienen el material ya ustedes, lo vamos a pasar rápido. Y una defensa de lo que significa inspiración verbal plenaria de las Escrituras. Y eso lo vamos a ver ya la semana que viene. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? De lo que hemos visto, porque todavía hay más que vamos a ver de inspiración, así que no se me adelanten también. Pero de lo que hemos visto, ¿alguna pregunta? Es una academia bíblica, o sea, podemos participar, pueden hacer preguntas. No sé si tendrá respuesta, pero podemos intentar. Sí. No puede haber profetas porque no puede haber nadie que agregue un mensaje para la iglesia porque ya todo fue cerrado con Juan en la isla de Patmos. Ajá. No puede haber. Sí. Puede haber algo que Dios haya... Sí, o sea, Juan menciona que si tuviéramos que registrar la vida de Jesús y las cosas que él ha dicho, habrían tomos de tomos que no se podrían contar. Pero lo que ha quedado es lo que Dios quería que tengamos. Entonces no hay nada que podamos decir, creo que aquí va tu pregunta, no hay nada que podamos decir, este libro se perdió, pero se encontró ahora en el mar muerto un nuevo libro
que fue escrito por Pablo, o fue escrito por Tomás, o fue escrito por Enoc, o fue escrito por quien te dé la gana, no interesa. No puede ser parte de la Biblia. ¿Por qué no puede ser parte de la Biblia? Porque inspiración está vinculado a una doctrina que la vamos a estudiar la semana que viene, que es preservación. Lo que Dios dio, Dios preservó para su iglesia. Tendríamos un serio problema si de pronto alguien escucha ahora, oye, este nuevo libro encontramos para la iglesia. Uy, entonces Dios escondió eso de su iglesia por 2000 años. ¿Tú crees que un Dios escondió de su iglesia una verdad de lo que Él dice, aunque Él dice que nada va a pasar, ni una jota, ni una tilde, lo escondió por 2000 años? No parece entrar en razón. Sí, hermano Julio. Ajá. Así es, así es. Y cuando Dios empieza la iglesia, hubieron los profetas, pero cesaron. O sea, cuando Él empezó la iglesia, constituyó a estas personas. Pero cuando se acabó la profecía, acabó la función del profeta. Ya no era necesario la función del profeta porque acabó la profecía. Entonces, obviamente en Efesios todavía habían profecías, por supuesto. ¿Cuándo fue escrito el libro de Efesios aproximadamente? ¿Alguien? Entre 50 y 60. ¿Y cuándo acaba la profecía? En el 98. Entonces, ¿todavía habían profetas? Claro. Pero cesa cuando acabó la profecía. Cuando Dios dice se acabó, no añadan, no quiten, en Apocalipsis, ahí está. Quedó marcado. ¿Ok? Bien, bien. Sí, dos preguntas atrás primero y después antes. Sí, en el Nuevo Testamento es una palabra para proclamadores de la verdad. Sí, sí. Acá hay una pregunta. Yeah. Y eso está mal. Eso es lo que buscamos que la gente entienda, que uno puede decir, este versículo para mí significa esto. Y realmente no interesa qué significa para uno, es qué es lo que Dios dice en el versículo. Entonces, justamente para eso estudiamos estos temas en la Academia Bíblica, porque queremos que ustedes como creyentes puedan crecer viendo lo que Dios dice, no lo que uno subjetivamente quiere que el texto diga. Entonces, uno no puede decir, a mí este versículo me dice esto, y a mí me dice esto, y a mí me dice esto. No, no, no. Es un mensaje que Dios comunicó en esa verdad. Sí. Sí. Correcto. Correcto, correcto. Ahí es donde decimos, respetamos las experiencias personales. Ahí yo no me voy a meter a juzgar en su experiencia de relación personal con Dios y cómo Dios se comunica a veces. Pero de manera general, mensaje para la iglesia, para todos los creyentes en el mundo, no puede haber. O sea, aquí está cerrado. ¿No? Ahí quedó. Bien, correcto, correcto. Al fondo, había una mano. Sí. Sí, la única razón por la cual profecías han cesado es porque las profecías se marcan cerradas por el mismo texto. O sea, la misma Biblia las marcas que cerraron en Apocalipsis. Pero las otras son mandatos que son presente continuo, es decir, siguen vigentes. Esto es bien interesante, que para esos cargos, el de evangelista, el de maestro, el de pastor, los cargos que se le mandan a ellos siguen por el tiempo de la iglesia. Claro, las profecías sí tienen un tiempo marcado.
Y gloria a Dios que tuvo un tiempo marcado, porque te imaginas que hasta el día de hoy sigan habiendo mensajes de Dios a ciertas personas en diferentes lugares. Sería muy difícil discernirlo. ¿Cuál es verdadero, cuál es falso? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, por eso es que ustedes con base bíblica ahora pueden discernir y ver y tener cuidado, ¿no? Este libro, Theopneustos, viene del aliento de, esto es suficiente, esto es suficiente. Y así se convierte en lo que decimos en la iglesia, está en nuestra declaración doctrinal, nuestra autoridad para fe y práctica. ¿Por qué razón se convierte en autoridad para fe y práctica? ¿Porque la escribió Pablo? No. ¿Porque Moisés ahí escribió? No. Porque es el aliento de Dios. Por esa razón. ¿Ok? Bien, paramos ahí. Me he pasado 12 minutos. Entonces, les voy a dar un poquito extra antes de empezar el culto, ¿ok? Para que tengan un tiempo de descanso. Oramos rápido y terminamos. Dios mío, Padre amado, gracias por este tiempo. Ayúdanos a poder seguir creciendo en conocimiento. No para envanecernos, no para juzgar de manera